¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo. Que es distinto a otros tramos. Aquí lo que queremos es sembrar en ti esperanza. No la esperanza que los hombres solemos dar, que no dura nada más que pues el tiempo de olvidarnos de ella. Esa promesa que solemos hacer los hombres, que dura tan poco, Dios hace una promesa llena de esperanza. Él quiere que tú realmente puedas experimentar que lo que Él dice es verdad. Bien, como veis en la cabecera del programa, este año queremos hacer un énfasis muy fuerte sobre la necesidad que tenemos todos los seres humanos de creer en Dios. ¿Sabe? Mi padre murió hace ya unos pocos de años, pero yo tengo de él un recuerdo muy grande, no es el bolígrafo. Yo tengo un recuerdo en mí. Yo tengo una gene de mi padre. Y si quiero averiguarlo, voy al cementerio y busco un hueso y lo mando a examinar. Y me dirá efectivamente, este hueso es de su padre. Este hueso es de su padre. Porque yo tengo la genética de ese hueso. Tú tienes, y lo que me gustaría que tú entendieras, tú tienes la genética de Dios. Dios te hizo con sus manos, te dio aliento de sus pulmones, si cabe decirlo, y te dijo, tú eres mi hijo. David, el gran rey David, él dijo, tú me hiciste con tus manos, me formaste de vientre de mi madre, el proceso de embarazo prácticamente. Tú lo hiciste. No te olvides ahora de la obra de tus manos. Es como si Picasso se olvidara del cuadro. ¿Sí? Si se olvidara, sería pues mal, ¿cierto? David dice, no te olvides de la obra de tu mano. Tú eres parte de Dios. Tú tienes la genética de Dios. Te falta decirle, papá, perdóname. Y reconocerlo. Bien, vamos a ver entonces sobre esto, sobre Dios. ¿Es Dios un cuento? ¿Es una cosa que la Iglesia nos ha metido aquí? La Iglesia nos ha enseñado aquí de Dios y eso, y ellos se han montado un negocio multinacional en el nombre de Dios y lo demás, y esto de Dios no cuenta. Bien, pues, tengo aquí conmigo Luis Domínguez, correcto, ¿verdad? Correcto. Y bueno, él es pastor en Chiclana y ya creo que estuvo aquí hace unos atrás. ¿Estuviste aquí, no? ¿O no? No. Ah, bueno, mira, perdón. En intención quizás, pero... En intención, sí. Bueno, ¿por qué tenemos que creer en Dios, Luis? ¿Por qué? Bueno, la razón principal es porque lo necesitamos. Necesitamos. Adiós.
El hombre fue creado, según nuestra creencia cristiana, fuimos creados. Y fuimos creados a su imagen y semejanza. Por tanto, el ser humano, que es social, necesita una relación no solamente con sus semejantes, sino también con su creador. Ya que fuimos creados a su imagen y semejanza, mantenemos o debemos de mantener una relación con él, porque él quiere tener una relación con nosotros. Entonces, el hombre no ha nacido para no creer, sino para mantener innatamente ese toque de Dios en la creación, en lo cual nos tiende precisamente a buscarle a Él, ¿no? Entonces, la cuestión es encontrarlo, pero que de manera natural Dios ha puesto eternidad en nuestras vidas, y como seres eternos, de ahí viene esa necesidad de convicción y de reconocer la necesidad que tenemos de tener una relación con Dios. ¿De qué manera este Dios del que estamos hablando, del cual somos hechos a imagen y semejanza, de qué manera se manifiesta al mundo hoy? Bueno, Dios se ha estado manifestando desde la creación de los primeros hombres, Adán y Eva, y Dios obviamente creó al hombre y a la mujer para poder compartir, de hecho, su gloria, sus bendiciones con nosotros, ¿no? Entonces, Dios desde ese momento ha estado comunicándose y relacionándose con el ser humano de muchas maneras. En primer lugar, pues a través de la creación, que no deja de ser una evidencia, lo que es la naturaleza. Y como quizás la ciencia le llama hoy lo que es el ajuste fino, que es lo que es la creación, lo que es todo lo que es la gravedad, todo lo que es la energía, todo lo que nos rodea, las galaxias, y obviamente se entiende que eso está en equilibrio y una cantidad, unas maneras en las cuales manifiesta un diseñador. O sea, que Dios, a través de la naturaleza, como dice la palabra del Señor, los astros, la naturaleza, la creación cuentan la gloria de Dios. Y Dios se ha comunicado a través de ese libro, que es la revelación particular, esa revelación especial, que es la Biblia, la palabra del Señor, que dio a su pueblo Israel y que nos ha llegado a nosotros como herencia para poder tener una relación y una comunicación con Él. Y en los últimos tiempos Dios ha seguido y seguirá y sigue haciéndolo, buscando y relacionándose con el hombre a través de Él mismo, de la venida de Jesucristo. Entonces, como dijera el mismo yo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Dios siempre ha tomado la iniciativa, dar el primer paso, y lo sigue haciendo, en comunicarse con el hombre. O sea que el hombre no estamos solos, ni tampoco estamos dejados a la mano de Dios, nunca mejor dicho, sino todo lo contrario. Dios en su forma y en su carácter y en sus atributos está esforzándose en comunicarse con el hombre, porque el hombre necesita la presencia y la compañía de Dios. Podemos tener familia, podemos tener trabajo, pero aún así hay muchas personas, y yo uno de ellos también, en mi juventud, podemos sentirnos vacíos. Y hasta que no encontramos el sentido y el propósito de la vida, no somos felices. Ese propósito solamente lo puede transmitir y darlo Dios. Todo el universo que nos rodea, esos días están hablando le van a dar la vuelta a la luna por la parte oscura, ¿no? Sí, el lado oscuro. La espalda, por la espalda de la luna, ¿no? Va a dar la vuelta. Y es la distancia más larga a la que ha llegado el ser humano, ¿no? Más distante de la Tierra. Cuando vemos todo esto, pensamos todo eso, Luis, tú dices, madre mía, tan grande es el universo. Sí, no nos da miedo meternos por ahí. Es curioso, ¿no? Dice, el universo apunta a que hay un creador. Totalmente. Perdón, y Sí. yo diría más, aunque el hombre no crea, el hombre, vamos a decir lo mismo, apunta a que hay algo detrás
Sí, no por convicción de cabeza, sino porque humanamente o genéticamente nos lleva o nos empuja a pensar que tiene que haber algo por ahí. No sé si lo va a encontrar esto que han ido ahora. Bueno, hubo en la historia de Apolo, no sé si fue el Apolo 11 o el Apolo 13, y uno de ellos sí lo encontró, y fue Armstrong. Era evangélico y allí él dio testimonio a posterior cuando vino a la Tierra, volvió a la Tierra, y él testificó que allí sintió la presencia de Dios. Fue uno de los que pisó la Luna. Entonces él testifica de que sintió la presencia de Dios. Eso concuerda con el testimonio bíblico que dice: ¿de dónde me iré, a dónde me alejaré de tu Santo Espíritu? Por mucho que me aleje, estás tú allí, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros creemos que Dios hizo el universo. Es inmenso en relación con la Tierra o relación con el ser humano. Pero es ahí donde bíblicamente nos habla que en el Salmo 19.1 nos dice que el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que Él ha hecho. Hoy en día incluso los científicos están reescribiendo la historia científica y ya no hay tantos incrédulos, no rechazan de plano la existencia de Dios, pero tampoco niegan la existencia de Dios en cuanto a que hay asistido y existe un diseñador inteligente, porque precisamente todo lo que sostiene el universo, lo conocido y lo no conocido, pues es un equilibrio, es un ajuste fino, como dije antes, en el cual si hubiese menos gravedad dejan de existir las galaxias y no podría haber vida. Entonces, esa realidad de ese diseño, si hay un reloj, es que existe un relojero. Si existe una creación, llámese ente o ser superior, pero desde luego no de la nada ni por la explosión, sino que hubo ante una operación, una intervención de Dios para que se produjera esa infracción, esa explosión, lo que llamamos o lo que los científicos llaman el Big Bang, que eso viene no a negar la existencia de Dios, sino a aceptar una mente superior y un ser creador, porque si eso ocurrió, ¿quién lo provocó? Entonces, nosotros creemos los cristianos que toda la belleza y todo lo que se conoce y lo que no se conoce, el infinito, pues obviamente es un diseño de un diseñador. Y según las Escrituras, ese diseñador es Dios. Muy bien. No podemos ver a Dios, está claro. Y Moisés, el hombre que estuvo tan cerca de Dios, que se lo creyó. Y dijo: Señor, yo quiero verte, ¿no? Y Dios le dijo: cuidadito, hasta aquí no llegamos, ¿no? Sí, le dijo que si le viera, moriría, ¿no? No porque Dios sea un veneno, que va a intoxicarlo, ¿no? Pero la santidad de Dios es lo que nos impide acercarnos a Él. En este tiempo pasado, el año pasado, con el tema del COVID, nos tuvimos que poner máscara aquí, todo kiki, porque podíamos contaminar. Y los que, no quisieron llevar mascarilla, pues algunos cayeron, ¿no? Así que realmente Moisés no pudo ver a Dios, pero fue el gran deseo de David después de 40 y tantos días allí en el monte hablando. Decimos a veces cara a cara con Dios, ¿no? Pero no así. Ahora, yo me pregunto, si Dios no se ve, ¿por qué nos pide que creamos? ¿Por qué nos pide? ¿Por qué nos pide que creamos en Él? Porque, hombre, yo me creo que está en la Biblia, porque es un libro, yo creo que esto es una pantalla, creo que esto es un reloj porque lo tengo ahí. Pero si yo no veo a Dios, ¿cómo me dice que tengo que creer en Él? ¿Qué argumento me da para que yo crea? Precisamente el hecho de que Dios no se ve, porque nosotros somos finitos y nuestra mente es finita y nuestro cuerpo es finito, además de que somos materia, y Dios es espíritu, es espiritual, Dios no tiene cuerpo. Por lo tanto, la única manera de poder conocerlo y verlo no en el sentido literal, pero sí verlo en cuanto
a tener una relación, una comunión, una experiencia. Sentir más bien. Es sentir. Sí, sentir, exactamente, experimentarlo con todas nuestras emociones, con todo nuestro razonamiento y con todo nuestro ser, ¿no? Espiritualmente, todo el ser. Precisamente el hecho para poder verlo hay una manera, una forma, porque nosotros tenemos un espíritu y un alma, pero yo no te veo a tu espíritu, pero sin embargo creo que tú eres espíritu porque tú vives. Entonces, si no tuviésemos sujeto a este tiempo, a esta dimensión material, podríamos ver nuestro espíritu, ¿no? Y eso es lo que realmente Dios, primero la naturaleza de Dios, Dios es espíritu, pero ese Dios espiritual, ese Dios espíritu, se manifiesta un día en carne, que es la encarnación de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, y ese Dios invisible, Dios grandioso, se manifiesta un día. Pero sin embargo, lo que es en la Biblia, Dios habla en su palabra, en Hebreos 11:1, que dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. ¿De qué está hablando para mí Pablo? Pues de la fe. La fe, la confianza de que aunque yo no vea a Dios, yo creo que existe Dios. Porque para creer no hace falta ver, sino realmente experimentar con todo nuestro ser esa realidad de una persona, porque Dios no es una idea, Dios no es una fuerza, Dios es un ser, es una persona. Y como tal, estamos nosotros aquí conversando, dialogando. De igual manera podemos hacerlo con Dios, aunque no tenga cuerpo físico. Por tanto, la fe es una de las pruebas por la cual podemos llegar a conocer a Dios, a experimentar a Dios. Y la otra son las evidencias. Evidencias desde el principio hasta el final de los tiempos. La evidencia es lo que vemos: la tierra, la naturaleza, la magnitud de los océanos, el reino animal, el reino vegetal, lo que son los astros, las estrellas, el universo, la magnitud. Eso es lo que llamamos lo que es la revelación general, que dan gloria y cuentan la gloria de Dios. Y si una persona pues llega, o mejor dicho, no llega a creer mediante esa fe en ese Dios invisible, a través de lo conocido, a través de lo palpable, podemos llegar a la conclusión de que hay un Dios, porque eso no ha venido. Y esa es lo que es la revelación general, pero también podemos llegar a conocer a Dios a través de lo que es la revelación especial, que tenés la Biblia. La palabra de Dios, Dios dejó su palabra, que es la autorrevelación suya. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios? Pues leyendo la Biblia. Ella es el libro de Dios, es ahí donde se manifiesta Dios. Pero es que además de todo eso, no solamente tenemos la Biblia como una revelación especial, sino que también Él se hizo hombre, y Jesús, que existió, porque realmente Dios se hizo hombre y anduvo entre nosotros, y Jesús vino a revelar al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, históricamente es innegable esa realidad de que Jesús existió, de que Jesús resucitó. Hemos celebrado una Semana Santa, en la cual, pues, en esa Semana de Pasión, la victoria y la realidad y la prueba indubitable de que Jesús era Dios es que resucitó de los muertos y la tumba estaba vacía. Y Él sigue vivo. Por tanto, Jesús es la revelación del Padre, y a través de conocer, tanto histórica como espiritualmente, a Jesús, podemos llegar a conocer al Padre, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por tanto, podemos llegar a conocer a Dios, a tener una relación con Dios, a través de la lectura bíblica y a través de la persona de Jesús. Muy bien, gracias. Te iba a decir, el creer en Dios o el no creer, digamos, ¿qué gano si creo en Dios? ¿Y qué pierdo si no creo en Dios? La pregunta está así: ¿cómo cambia la vida el creer en Dios o el negar a Dios? ¿Qué cambia la vida? Pues en todo. Creer en Dios es ganar todo, y no creer en Dios es perderlo todo. La realidad es que el Señor dijo en el capítulo de San Juan, capítulo 10 y versículo 10, que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido
para que tengan ustedes vida eterna y para que la tengan una vida plenamente. Ahora, ¿qué significa vida plenamente? Pues eterna, para la eternidad. Es verdad que todo ser humano es eterno. Ahora, la realidad es si vamos a vivir eternamente al lado de Dios, disfrutando de las bendiciones, o lo vamos a vivir en el infierno, que también hay que hablar de ese. El infierno no es como lo pintamos, sino es algo más crudo, es un remordimiento constante de la conciencia de haber o de no haber vivido o no haber creído en lo que Dios decía. Es un remordimiento constante, ¿no? Pero, sin embargo, la vida plena es la vida eterna, la salvación, es estar disfrutando de la presencia del Señor, con el Señor y con los seres queridos que han creído en el Señor también, que sabemos que estarán allí con Él. Pero también hay una realidad, y es que esa vida plena, la diferencia es que ya en el presente podemos disfrutarla. ¿Y cómo podemos disfrutarla? Bueno, pues precisamente disfrutando con el cumplimiento de nuestro propósito de existencial. ¿Qué podemos ganar? Pues dirección de Dios, consuelo, un propósito en la vida, la respuesta es decir, quién soy, qué hago aquí y a dónde voy. El Señor Dios nos da la respuesta, y cuando tú y yo encontramos ese propósito que es puesto por Dios, cuando lo encontramos y creemos en Él, nuestra existencia cobra sentido y sabemos el por qué estamos aquí y el para qué, y eso nos da felicidad, porque ser feliz no es tener el bolsillo lleno de dinero, sino saber el por qué yo estoy aquí y hacer lo que uno disfruta hacer, ¿no? Por eso la palabra del Señor nos dice en Proverbio: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabe. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. La bendición y la promesa en creer es que Dios está con nosotros todos los días hasta que muramos y nos marchemos de esta vida, porque en esta vida pasamos por muchas situaciones muy difíciles, dramáticas, dolorosas, y nadie nos entiende mejor que Dios, porque Dios nos creó. Dios sabe cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente, y Él tiene el poder solamente de consolarnos, de darnos la fuerza para vivir. Fuerza para vivir. Hay mucha gente que están deprimida, que no salen a la calle porque están tristes, no tienen fuerza, claustrofobia. Muchos se han suicidado porque no han encontrado sentido a la vida. Sin embargo, Dios te da sentido, porque te da el sentido y el propósito como ser humano, y además el amor de Dios te satisface de tal manera que es una de las necesidades primarias del ser humano, amar y ser amado. Dios lo hace. Por tanto, tenemos mucho que ganar y mucho que perder. Y poco que perder, ¿no? Mucho que gane poco. Bueno, poco. Hay dos cosas ahí que estaba pensando mientras tú hablabas. Dice que el firmamento anuncia la obra de su mano. Cuando hablamos de firmamento, no estamos hablando ya de las estrellitas, ¿no? Es algo que está mucho más allá. Eso que realmente todavía no han llegado con todo lo que tienen preparado. Ese firmamento dice que anuncia, es decir, cuando nos dicen, hemos descubierto una estrella a no sé cuántos millones de kilómetros de luz, no sé cuánto. Pues Dios la puso ahí. Eso nosotros no lo sabíamos. Menos mal que hoy estás encontrando aparatitos para llegar tan lejos. Pero antes de llegar al aparatito allí, Dios estuvo allí. Amén. Poniendo aquella estrella, ¿no? Bien, eso está muy lejos y a lo mejor es difícil creerlo. Pero el libro de Romanos nos dice que las cosas invisibles de Dios, y podemos ver muchas cosas, las podemos ver a través de lo creado por Dios. Cuando yo jovencillo estábamos haciendo un curso, no me acuerdo de qué. Entonces nos hablaba el hombre de unos árboles que hay en Estados Unidos, que hasta lo pintaban que por debajo del tronco habían hecho una carretera. Entonces el hombre decía, ¿cuántos millones de litros, qué bomba tiene la raíz de este árbol para llevar el jugo de la tierra a la copa que está a 100 metros? Entonces,
Eso nos hacía nosotros, a los chavales, pues nos ponía a cavilar, ¿no? Y de aquello. Ahora, cuando Romano dice que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles por las cosas creadas, si yo no puedo ver cómo llega a ese árbol o cómo se me cría una mata de tomate, pero la verdad es que está ahí y el tomate tiene jugo. Entonces, es decir, Dios me demuestra a través lo que yo no veo. Yo no veo cómo llega la savia al tomatito, pero la verdad es que está. Entonces, las cosas invisibles de Dios se muestran por las cosas creadas. Entonces, cuando vemos ese cielo, y como nos lo muestran hoy con tanto detalle, tienes que creer en Dios. O crees en Dios, o estás más perdido que el barco del arroz, que por fin parece que apareció. Sí, ya. Es decir, que, Sí. ¿cómo es eso? Bien, una cosita más tengo aquí. ¿Cómo cambia la vida de un hombre el creer en Dios? Pues cambia radicalmente, totalmente. Cambia al incrédulo, al gnóstico, al ateo, al religioso, porque Dios no es una idea, Dios es una persona como tal. Dios lo que quiere es relación, y esa relación trae confianza, y la confianza trae un conocimiento. El conocimiento te lleva a esa verdad, y la verdad te lleva a una transformación. Vivimos en una mentira, todos mienten. El ser humano, por propia naturaleza, no, porque Dios no creó al hombre imperfecto, Dios lo creó perfecto. Lo que Dios le dio al hombre, que parece que mal usamos, es el libre albedrío, la libertad de decidir. Y parece ser que todavía los que realmente viven de una manera y tienen consecuencias de sus decisiones, pues le echan la culpa a Dios, pero no son capaces de reconocer que sus decisiones son la responsabilidad y las consecuencias precisamente de lo que sufren, ¿no? Pero aún así, lo que sí es la realidad es que Dios se comunica, y Dios se ha relacionado precisamente a través de su presencia, del Espíritu Santo, de esa realidad que nosotros podemos llegar a tener con Dios, ¿no? Entonces Dios obviamente quiere comunicarse con nosotros, y nosotros tenemos que entender que a través de Jesucristo, del Hijo de Dios, a través de su muerte, Él ha venido a transformar. Yo tuve la experiencia espiritual en el año septiembre de 1976, era religioso, tenía una vocación, la sigo teniendo. De hecho, pues mi ministerio pastoral es una vocación, llamado, y era lo que conocía, y quería servir a Dios, servía a mi prójimo, pero eran preceptos, eso era idea, era una serie de redes, una serie de cosas, de obras, y eso no transformó mi vida, por lo menos la mía no. Sin embargo, el Dios vivo, el Dios real, el Dios que está ahí extendiéndonos una mano, no al pescuezo o al cuello, sino a nuestra necesidad, y Dios está dispuesto y está más cerca de lo que pensamos. Ese Dios todopoderoso entró un día en mi vida, porque la palabra dice que a todos los que la recibieron, recibir a Cristo es creer en Él y entregar la vida a Él. Le dio la autoridad de ser hecho hijo de Dios, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo recibí a Cristo, además de quitar la depresión, el miedo a morirme y el miedo a la inseguridad, el miedo a dónde voy a aparecer cuando muera, pues Dios se lo llevó todo. Y a partir de ese día mi vida fue transformada internamente, porque Dios respeta la personalidad. Sin embargo, lo que cambia es el corazón, porque Dios obra desde adentro hacia afuera, y eso es el primer milagro y el más grande que Dios lleva a cabo, y es transformar nuestra vida desde adentro hacia afuera, trayéndonos una nueva vida, que eso es una realidad, y es la última pregunta, nos tenemos ya unos minutos nada más. ¿Es posible creer y a la vez tener duda? Sí, porque el que duda es el que cree. El que no cree no duda de nada. Efectivamente. En cierta ocasión, un padre tenía un hijo, tenía problemas serios, espirituales, y el padre acudió a Jesús
porque es la única esperanza, ¿no? Es triste, pero bueno, si hay mucha gente que viene a Cristo después de ser rebotados por la vida y han tocado fondo, pues gloria a Dios que han rebotado y se encuentran con Cristo, ¿no? Porque Cristo tiene los brazos abiertos. Y este padre, pues igual tuvo una experiencia y acudió a Jesús para que si podía ayudar a su hijo que tenía un problema psíquico y espiritual. Y Jesús le preguntó, ¿crees en Dios? Y el hombre dice, creo, pero ayúdame a creer. Quiere decir que el hombre fue sincero y manifestó una confianza y una fe en Dios. Por eso se puede dudar aunque se crea, sí, sí, porque la realidad es que yo creo en el Señor, pero necesito confiar más en el Señor. La fe es creer que Dios está ahí, pero la confianza es saber que Dios no está ahí solamente, sino que va a actuar conforme a su palabra, a su mente, a su voluntad. Entonces, este hombre manifestó lo que a muchos de nosotros nos ocurre, que nosotros creemos en Dios. Juan Bautista, como realmente el primo hermano, pues fue usado por Dios poderosamente, esperó, vio quién era el Mesías y cuando estaba en la cárcel dudó. Le preguntó a sus discípulos para que fuese y le preguntase si Jesús era el Mesías, y es cuando Jesús le responde, decirle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, y es anunciado el reino de Dios. Señales de la manifestación del Mesías, de la unción, del ungido del Cristo. Y fue consolado Juan. Entonces, ahí tenemos que, sí es normal, cuando tenemos en la fe, como somos seres humanos, tenemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, entonces sí puede convivir la fe y la duda. No la duda de no creer en Dios, sino realmente de desconfianza en ese momento, porque somos empíricos, necesitamos tocar, necesitamos sostener nuestras vidas basarnos en algo, ¿no? Tener seguridad. Pero en esos momentos aún así hay una palabra que en el Salmo 23, hermoso, mi vara y mi callado te infundirán aliento. Aunque pasemos por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Esa es la confianza que podemos experimentar juntamente con la duda. Citaste antes este pasaje de el padre que tiene el niño con esa enfermedad, llamémosle, poseído por el diablo y otras cosas. El padre ha ido a los apóstoles, pero los apóstoles fallaron. Ahí tenían menos fe que el pobre hombre que venía. Entonces, al no poder hacerlo ellos, le dice el hombre a Jesús, y esto es un poco, se ve un poco la duda, pero la confianza. Dice, vine a tu discípulo y no pudieron. Si tú puedes hacer algo, si tú puedes, sí, una evidencia. Si yo creo en ti y yo tengo fe, ayúdame a tener más fe, pero la evidencia es que esto que te sigue no han podido hacer. Pero si tú puedes, entonces, a veces tenemos que acercarnos a Dios, porque a veces las dificultades pueden ser muy duras, muy fuertes. Y Señor, yo creo, pero esto está tan negro, Señor, como tú no enciendes que sea una linterna, aquí no seguimos para adelante, ¿no? Así es. Es curioso eso, ¿no? Sí, es curioso. Incluso en hebreo nos dice que el que se acerca a Dios, y ya es un paso de fe, tiene que creer que existe. Exactamente. Pero tienes que creer que es galardonador de los que le buscan, que Dios bendice al que le busca, ¿no? Y ahí encontramos esa. Por eso a Dios no hay que creerle, vamos a decirle, no es una contradicción lo que digo, sino a Dios hay que obedecerle. Porque creer en Dios, yo creo como cristiano, pero la duda también viene en ese momento de presión o no presión o circunstancial, en el cual pues no tengo la confianza, como decía antes, la fe es una cosa, la confianza es otra, y la confianza me lleva a que yo me acerco a Dios porque tengo la convicción de que Dios me va a atender, que Dios me va a socorrer. Y así es, porque Dios al que se acerca a Él no lo echa fuera. Venía a mí todo lo que estáis trabajando y cargando, ¿no? Que yo no sabe descansar, ¿no? Así es. El que a mí viene, yo nunca le echo fuera. Correcto. En casos como esta encontramos
frases en Jesús que eso nos alienta, nos fortalece y nos da confianza para acercarnos. Así es. Confianza para acercarnos. El que se acerca a Dios tiene que hay. Correcto. Si yo no tengo coche, que nadie venga a pedirme que lo lleve en coche. Correcto. Sí. Claro, si yo creo en Dios, tengo que creer que Dios está ahí. Correcto. ¿No? Bueno, Luis, yo creo que el reloj ya nos toca la campana. Queridos amigos, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Es muy interesante seguir hablando de este tema porque yo creo que los que creemos en Dios nos gusta hablar de este tema. Como si a ti te gusta el fútbol, pues te parte la cara con la gente discutiendo de tu equipo. Yo no me parto la cara con él, hablando de Dios, pero sí nos ayudamos uno al otro, fortaleciéndonos y matizando en cada uno de nosotros que Dios es real, que Dios está ahí. Y esto es lo que me gustaría que tú pudieras también, que creyeras realmente que Dios está ahí, en tu casa, en tu familia, en ti, porque tú tienes la genes de Dios. Pídele a Dios que te hable. Pídeme la Biblia y léela. Dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero el libro de Apocalipsis, el último, dice, bienaventurado el que lee la palabra de esta profecía y la cree. Es bueno que tú leas el libro, la profecía de este libro, y la creas. Porque nadie va a perder, nada más que tú, si no lo haces. ¿De acuerdo? Pues, Luis, muchísimas gracias. A vosotros. Dile una palabrita a la gente. Una palabrita para que de alguna manera cambien el concepto que tienen de Dios. Bueno, pues yo lo que aconsejaría es que fuese la circunstancia en que se encuentre cada uno, que busquen a Dios. Que Dios comprende el corazón, que comprende la incredulidad, que comprende todo, porque Dios sigue amando a pesar que somos malos y que le damos las espaldas. Dios es tan bueno que conoce esa vida, pero también nosotros necesitamos acercarnos a Dios de esa manera. Yo aconsejaría que aún en esa desesperación e incredulidad, que oren, que digan, te necesito. Porque Dios mira el corazón, no lo que se dice, el corazón, y Dios se va a manifestar. Porque Dios no está lejos de aquellos que realmente lo necesitan. Amén. Pues, querido amigo, ya he escuchado a Luis, ¿vale? Como he dicho, él es pastor y tiene, digamos, una experiencia larga en cuanto a poder hablar y que aconsejar a la gente. Y te aconseja eso, busca a Dios. Y si tú lo buscas, lo vas a encontrar. El que me busca me encuentra, dijo el Señor. Así que, y lo dijo tan Pancho, tan tranquilo. El que me busca me encuentra. Así que si tú buscas a Dios hoy, Dios te va a hablar. Y lo busca a través de la palabra, de la Biblia. Y no piensa que esta es una iglesia, una Biblia evangélica o protestante. Esta es igual que la Nácar Colunga, la de Jerusalén y todas las demás. Dice lo mismo. Así que no es una Biblia hereje. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Yo te la ofrezco, te la regalo, pídemela si la quieres. Pues, querido amigo, nos vamos a ver la semana que viene. Otra vez, quizá con otro testimonio más o menos parecido al que Luis nos ha contado hoy, pero bueno, explicándonos, porque tú necesitas buscar a Dios, ¿vale? Pues Luis, muchísimas gracias. A vosotros. Tiempo de agua, pero bueno. Bueno, necesarias. Es necesaria, ¿verdad? Pues Dios te bendiga y nos Muchas vemos gracias. otra semana, ya lo veremos. A disposición. De acuerdo. Pues querido amigo, quedamos en eso. Nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Que Dios te bendiga. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que
seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mí quiero entregarte, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo.